En estos meses que nosotros pasamos fuera del aire, ocurrieron varios hechos relevantes en la vida política del país. La democracia uruguaya cumplió 3 décadas, asumió un nuevo gobierno con Tabaré Vázquez en la presidencia y se renovaron las cámaras legislativas. Justamente con ese recambio en el Parlamento dejó su banca en el Senado Luis Alberto Lacalle Herrera. De hecho, entonces, se alejaba formalmente de la política uno de los dirigentes más influyentes de las últimas décadas. En realidad, el líder blanco ya estaba lejos de los primeros planos desde hacía varios meses. La incursión de Luis Lacalle Pou en la carrera electoral y el discurso de renovación que pregonó durante toda la campaña dejaron, de algún modo, en posición incómoda al único presidente de la República salido del Partido Nacional desde la restauración democrática. Hay muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo siguió Lacalle Herrera el ascenso de su hijo? ¿Cómo evaluó la performance del Partido Nacional en las elecciones? ¿Cómo está viendo el nuevo escenario político? Vamos a conversar con él en los próximos minutos. Doctor Luis Alberto Lacalle, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, y el honor de estar aquí cuando está fresca la inauguración de esta nueva sede, de gente amiga de esta radio y de la vieja tradición ya de En Perspectiva. Así que para mí es un gustazo ser uno de los primeros entrevistados. Estamos acá mirando la Casa de Gobierno, yo la miro por esta ventana tan linda. Usted sobre todo ve el viejo edificio del Palacio Esteves. Sí, el único lado, que tendría que ser. Ejecutiva. Sí, porque lo de al lado parece la oficina de un dentista, no sé si has entrado tú, me parece que no es lo que corresponde a una sede de Casa de Gobierno, pero bueno, esos son detalles, pero que hacen mucho a la solemnidad y a la jerarquía del poder. Yo decía algo que en realidad todos percibieron. Su presencia en los medios fue mínima durante el último año y sobre todo durante la campaña electoral. Prácticamente en ese periodo no se lo vio, no se lo escuchó. Nosotros mismos aquí en Perspectiva intentamos entrevistarlo al menos un par de veces y no tuvimos suerte. ¿Qué pasó? ¿Cómo se procesó esa decisión de desaparecer completamente de la campaña? Usted, que hasta hace poco era el principal referente del partido. Sí, quiero que todos recordemos el proceso. El 11 de junio del 2010, junio del 10, yo anuncié ante la convención del Partido Nacional que mi búsqueda de la presidencia de la República se terminaba y que, para que se viera claro que no era en las actuales circunstancias, de nuevo, es decir, que esto no era una estrategia, el abandono de algo que yo quería mucho y quiero mucho y que creo que es tan importante como la presidencia del directorio del Partido Nacional. Eso era un sábado, para mí fue un sábado bastante particular porque de tarde solo, esto fue de mañana, yo hablé 47 segundos, el discurso de los más importantes y el más corto, sin lugar a duda, de mi vida. Desconcertante, en ese sentido muy desconcertante, porque se aguardaba una larga locución. Sí, pero yo no quiero reminiscencias, ni necrológicas, ni homenajes, que todo eso se me ha propuesto. Y no, yo sigo siendo un activista político y sigo siendo alguien que se considera en el servicio, no en el servicio de guerra, de batalla, en el campo de batalla, pero sí en el Estado Mayor o en donde quiera usted llamarle entrenador, generador de sugerencias, ya no generador de la política, porque es un rol distinto. Pero justamente entonces ahí se produce un espacio. Vamos a lo que yo le preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué usted dejó de aparecer? ¿Por qué no habló más? No, primero porque tomo la decisión, porque yo creo que hay un tiempo para todo, miré un poco para el costado, yo empecé a los 17 años, o sea que hace unos cuantos que andaba en esto, lo hablé mucho con Julita, que es la que yo le confío estas cosas primero que a nadie, porque tiene muy buen criterio, y ahí quedó el espacio en que yo no era y no era nadie, o aparecieron unos cuantos a corretear por allí. Y el fenómeno de Lacalle Pou se produce autónomamente de esto, es decir, porque yo no estoy, se crean las condiciones, pero no es que una cosa suceda a la otra como en una lógica de transmisión de nada. Acá no se transmitió nada.
surge. Usted el está tema. descartando, desmintiendo especulaciones que ha habido, ¿no? Ah, bueno, pero sí. Pero por algo, no digo, por algo pone tanto énfasis cuando dice esto. Porque no creo que ni a la jerarquía de la calle Pou, que es mayor de 21 años y sabe lo que hace y tiene su propia manera de ver las cosas, ni a mí ni al propio Partido Nacional le haga bien aquello de que poco menos que lo ponemos con la mano a fulano de tal. Él labró desde las jerarquías menores. Esta fue la revolución de los sargentos, fueron los diputados los que impulsaron esto. Yo el proceso lo fui mirando, y entonces eso es lo primero que tiene que quedar claro. Y a propósito de eso, me queda una duda. ¿Cómo vio esa revolución de los sargentos? Yo creo que... ¿Cómo le resultó eso de que su hijo terminara siendo uno de los aspirantes a la candidatura presidencial y bueno, y después finalmente el candidato? Yo creo que le asistía razón al grupo que, encabezado por la calle Pou, produjo esta renovación. Una victoria en la interna del partido que nadie esperaba, y que diría que nadie esperaba por el margen que se dio. Fue realmente una revolución en el sentido de cambiar, de remover las cosas. Pero no me contestó la pregunta. ¿Cómo reaccionó cuando supo que efectivamente su hijo iba a competir? Eso fue una decisión que se nos comunicó a mí y a su madre en el ámbito familiar. Yo había desaconsejado por X razones. Pero, ¿usted había desaconsejado? Sí, ¿Lo va a contar por qué? Por el tiempo, me parecía que todo tiene un tiempo de maduración y claro, es parte del mundo que uno ya capta menos, la velocidad con que pasan las cosas y una cosa que se va a producir, que son las caducidades de los liderazgos en vida. Acá estábamos acostumbrados a votar hasta el último día a fulano. Siempre que fulano también tuviera un poco de apoyo, ¿no es cierto? Pero no me quiero ir muy lejos ni a compararme con gente mucho más importante que yo, pero el doctor Arreata a los 84 años, Luis Valle hasta que se murió. Había una especie de inercia que llevaba a esto. Y aunque la comparación pueda parecer un poco hereje o herética, lo que hizo Benedicto XVI no hay duda que fue una gran transformación en lo que es el ejercicio del poder, sacado ya del ámbito eclesiástico. Ajá. Es decir... ¿Usted se siente el Benedicto XVI no, del Partido Nacional? Esa era clavada, te la di tan regalada también. Estaba picando. Esos goles no valen, hay que hacerlo con un poco de esfuerzo. Anuncié antes, va a dar lugar a comentarios, pero creo que tiene una sabiduría relativa a los tiempos, el desgaste que producen los tiempos actuales en las figuras. Yo viví la primera experiencia con la gira del doctor Herrera en 1958. Y llegábamos con el ómnibus a todo el país y la gente, había gente que salía a caballo 2 días antes para verlo. Porque ¿cómo lo veían? Sino en las fotos del diario que eran aquellas todas de puntitos, que no tenían definición, o en retratos que andaban por ahí. Este es Herrera, está... Entonces, cada 5 años, cada 4 años en ese entonces lo podían verlo, tocarlo eventualmente. Bueno, ahora están hartos de vernos toda la mañana, porque ya a mí, no en esta época, pero cuando estaba en actividad ya probablemente había salido en algún canal, o aquí, o en otra radio. Es decir, hay un desgaste en un tiempo además de aquello que se usa y se tira, ¿no es cierto? Que es un poco esa civilización que tenemos ahora. Usted mismo había reconocido cuando perdió en las elecciones anteriores frente a José Mujica que tal vez no estaba entendiendo los nuevos códigos de la sociedad uruguaya, bueno, y del mundo. Ahí entró el diablo, como le llaman ellos cuando se meten la pata y se quieren curar en salud. Los periodistas dicen el duende de la imprenta, que ya no hay ni duende ni imprenta. Imprenta todavía. En un reportaje en búsqueda, yo digo, creo que hay parte del país que no me entiende y parte del país al que no entiende. El titular, que era por supuesto más ganchero, es la calle, el país no me entiende. O sea que nunca lo dije. Y hubiera sido un contrasentido, yo que me dedicaba a conocer mi país, que un buen día dijera, estoy
alienado de este país. Bueno, pero todo esto venía a cuento de cómo tomó la decisión de su hijo Y una vez que competir por la candidatura presidencial. Usted señalaba que en principio no estuvo de acuerdo, que no le pareció que fuera el momento. Pero después los hechos se produjeron. Entiendo que usted pensaba que le convenía esperar 5 años más, por ejemplo. Sí, digo, no notaba que hubiera un clima o una materia prima suficiente, masa crítica, diríamos. Por lo tanto, le sorprendió la holgura con la que ganó la interna del Partido Nacional. Ojo, que entre medio está que una vez que el hombre se decidió, lo apoyamos de todas maneras, por supuesto. No había otra opinión, ni podía haberla. Entonces pusimos todo lo que uno puede poner desde afuera para ayudar, sugerencias, consejos, experiencias que a veces se puede transferir, no siempre, pero a veces se puede transferir. Y luego el fantástico episodio. Yo me acuerdo que el jueves anterior al 1 de junio, que fue cuando fue la interna, Luis me fue a ver a casa, y entonces le dije 3 cosas. Le dije, mi hijo, vas a ganar tú, porque tú le diste tono y contenido a esto, el propio tuyo, y porque vas a ganar y vas a ganar tú, sos ahora mi jefe. Yo ya tengo otro jefe político. Impresionante debe haber sido, ¿no? Para mí, asumir esa realidad. Sí, y lo dije con un enorme gozo, porque ¿qué más quiere uno que un hijo siga la vocación o lo que al padre le gustó? Y en este caso es una vocación muy lejana, es 5ª generación de Partido Nacional. Pero sigue pendiente la explicación. ¿La calle Pou, su hijo, le pidió expresamente que se mantuviera al margen de la campaña? Nosotros acordamos que la presencia mía podía ser instrumental a la estrategia del frente, que le buscaron la boca conmigo, a usted le consta, toda la campaña. Incluso hay un episodio muy gracioso, porque una chica de una televisión queriendo pasarse de lista, como pasa muy a menudo, le pone el aparato ahí adelante y le dice, ¿y usted qué es de Luis Alberto Lacalle? Y Luis, que es bastante rápido, dijo, el padre. Claro, porque tiene un hijo que se llama Luis Alberto Lacalle, no somos muy originales en los nombres en la familia, la dejó muerta la tipa, ¿no? El motivo era ese, usted debía mantenerse en silencio, debía mantenerse al margen para que él pudiera el protagonismo era de uno y no del otro. Desprenderse de la sombra paterna. No es cuestión de sombra o no, es que una persona es una persona y otra es otra. Entonces no hay nada peor que los trasvasamientos, además como era una circunstancia única en la historia del país, única en la historia del Uruguay. Y le pido a los oyentes que tengan memoria que miren para atrás. No existió nunca un candidato a presidente con su padre vivo y menos con su padre del mismo oficio. A lo mejor hay uno que era médico, no sé, mirando para atrás. Pero nunca existió una transferencia del centro de la actividad de un padre a un hijo, el foco ya se fue para un lado en vez de para el otro, en un mismo oficio. Así que ha sido para nosotros muy difícil. Muy orgulloso. Muy difícil debe haber sido eso, de mantenerse al margen, ¿no? De mantenerse callado. La adrenalina ha sido el alimento cotidiano y ahí la adrenalina empezó a desaparecer. Y ya que nos está contando entre telones de esos meses, ¿usted compartió la estrategia por la positiva de Luis Lacalle Pou? Mire, yo no soy quien porque soy votante y él es el jefe, así que yo lo voy a seguir en lo que él considere que es lo bueno. Creo que la positiva fue una cosa muy fresca y muy nueva en la vida del país. Le permitió ganar bien la interna, con un margen que muchos no esperaban. Cierto. La mantuvo luego para la campaña electoral nacional, cuando tuvo que enfrentar allí al doctor Tabaré Vázquez, y ahí no le fue bien. Perdió las elecciones. Yo con el diario del lunes lo haría, es muy fácil para ustedes, ¿no es cierto? No le fue bien, sí, no le fue bien, pero digamos, una campaña que todos analizábamos desde el punto de vista de 3 temas como prioridades de la población. ¿Qué decían todos los sondeos y el sentido del olfato, el tacto mínimo de uno? Y acá es seguridad, educación y salud. Un desastre los 3. Sin embargo, con 3 desastres en eso, el Frente Amplio retuvo prácticamente su posicionamiento. Entonces, era una campaña que no era fácil.
Si no, a mí el olfato me decía, vamos por seguridad y vamos por educación, miren que le está pegando fuerte a la gente. Usted entendía que había que hacer una campaña crítica, una campaña donde se pusiera el acento en esas falencias, en esos puntos débiles del gobierno del Frente Amplio. Que el eje estaba por otro lado. Entonces, es parte de lo que uno en esta vida arriesga. Se puede tener buen olfato o la gente, que por suerte es un misterio, ¿por qué se resuelve? Porque en definitiva, una de las cosas lindas del sistema democrático es que es totalmente impredecible. Pero usted hubiera mantenido la positiva de la campaña electoral porque yo no fui nacional. Candidato, a mí no me obliga a hacer un rol que no tuve. Entonces, cuidado con el símil candidato. Yo no fui candidato y me corté la coleta de candidato y desaparecí como candidato. Entonces, mi labor no era ser candidato. Lo cierto es que en las elecciones nacionales el Partido Nacional tuvo el 30%. Que no fue una diferencia importante con lo que había obtenido el Partido Nacional con usted como candidato presidencial 5 años antes. Cierto. Y el Partido Colorado, que podía haber sido un aporte en el balotaje, cuál es el sistema que tenemos ahora, prácticamente la mitad que calculábamos. ¿Cuánto tuvo? 12. Bueno, todos calculábamos 18. Entonces sí, bueno, las elecciones tienen eso. No Pero usted hizo esa comparación, miró los números, tanto conseguí yo, tanto consiguió mi hijo. Pero eso es la cosa más, primero, inútiles, es conversación de café. Segundo, es muy feo, porque ¿cuáles eran las circunstancias? Entonces también Herrera tuvo el 38 y yo el 30 y yo cuando gané las elecciones tuve directo el 22 y el Partido Nacional el 38. Me parece que no estamos para eso, ¿no? Estar comparando la historia para atrás me parece un juego de una futilidad total. A mí me parece que cada circunstancia es cada circunstancia. Entonces se hizo de buena fe lo mejor que se podía y se llegó a ese resultado. Y en esto nadie tiene asegurada la vida, ¿no? ¿Cómo ha visto la decisión de su hijo de no presidir el directorio del Partido Nacional? No sé, es una decisión que él ha tomado en consulta con sus asesores. Él dijo, no voy a presidir el honorable directorio porque hay que separar las tareas del controlador y el controlado. Y yo, dice Lacalle Pou, voy a ser uno de los controlados por el partido. Está bien, es una interpretación de una especie de directorio como la AUF y los equipos fuera de la AUF. Puede ser. Es una interpretación y quizás... Una interpretación que rompe con una tradición familiar, además. También, pero... Su bisabuelo, Juan José de Herrera, fue presidente del directorio del Partido Nacional, luego lo fue su abuelo, Luis Alberto de Herrera, y lo fue usted. 2 veces. Bueno, gran honor para mí, pero cuidado con esos tradicionalismos conservadores, ¿no? Lo que se estaba diciendo es, sean conservadores, hagan lo mismo que se hace hace 100 años. A mí me parece que es perfectamente plausible del punto de vista que Lacalle Pou lo define, ese otro rol. ¿Por qué no? Nosotros siempre hemos sido los innovadores acá. Los conservadores han sido la izquierda, que nunca ha querido. Yo ahora que estoy escribiendo el libro sobre el gobierno nuestro, ay, Dios mío, qué algo. Cosa terrible, el conservadurismo enfermizo del país, de no cambiar nada. ¿Se puso a escribir un libro sobre su gobierno? Sí, y ya voy más o menos por la mitad. Raro que no lo hubiera escrito antes. ¿Por qué ahora? Porque ahora tengo más tiempo y estoy fuera de la Troya, entonces puedo de alguna manera hablar a título exclusivamente personal, como lo estoy haciendo acá. Yo ya no represento nada en sentido formal y legal. Quizás hay gente que se siente representada amigablemente. Así que vamos a ver qué tal sale. ¿Tiene título el libro ya? Más o menos. Más o menos. Eso no voy a contar todo, hombre. ¿Me quiere sonsacar todas las cosas? No. No va. ¿Para cuándo va a estar pronto? Por lo menos de La idea sería para el otoño que viene o esta primavera. Porque estuve en la duda de hacerlo, de si hacerlo. El celular no para de sonar, ¿eh? Sí, eso de andar con celular que es nuevo para mí. No puede ser, estaba en la duda de un relato acabado día por día, poco menos, de los 60 meses famosos, y lo otro era una visión, como gran amigo y gran
consejero en muchas cosas. Bueno, vamos a ver, yo creo que va a salir interesante. Un poco Durabel va a estar en algunas cosas, porque hay cosas que vistas en perspectiva son tremendas, ¿no? Lo de las empresas públicas es tremendo, visto en perspectiva cómo se planteó y lo que era en realidad, ¿no? Vamos a ver qué tal sale. Usted está aludiendo al referéndum. Sí, al sí, referéndum que derogó capítulos de la ley de empresas públicas. Sí, sí, la ley, cómo fue votada por mayoría amplia y después cómo fue revertida mediante un recurso legal, por supuesto, como fue el referéndum. Pero muchas cosas interesantes, las cosas que se hicieron, las transformaciones incambiadas, los puertos, las desmonopolizaciones, la desburocratización, la apertura de la economía. Teníamos aranceles de 350%. Y eso se abrió y nunca más lo cierra nadie. ¿Por qué? Porque fue ingresar al mundo. Casos concretos, el comercio de la carne. Eliminamos el stock regulador. Abrimos la exportación de ganado de pie para tener una válvula de equilibrio de los precios. Los arrendamientos se hicieron más fáciles de contratar y de dejar. Bueno, eso generó esta producción tremenda. El empuje dado a la forestación, que si bien la ley era del periodo anterior, pero cuando trajimos los inversores, los chilenos aquellos, 200.000 hectáreas se plantaron en ese momento, en ese periodo, y después ya no lo paró más nadie. Bueno, no sé, cosas muy lindas algunas, otras no tanto, ¿no? Pero bueno, de todo tiene la vida del Señor. A las 8:38 volvemos en perspectiva a la entrevista con el doctor Luis Alberto Lacalle, con quien estamos conversando después de meses y meses durante los cuales justamente optaba por no conceder reportajes. Presenta SMI, Servicio Médico Integral, la mutualista más sana. Doctor Lacalle, para redondear lo que veníamos charlando antes y después pasar a otro tema, le cito aquí a Mujica. El 27 de febrero, el viernes 27, cuando tuvo lugar la despedida de Mujica como presidente, aquí en la Plaza Independencia, él dijo una frase que fue muy comentada: no me voy, estoy llegando. Con lo que anunciaba que, bueno, que seguiría haciendo política. Y eso está claro, se comprobó a los pocos días, por ejemplo, con su protagonismo en la campaña electoral departamental. ¿Usted sí dejó la política? No, bajo ningún concepto, porque a los 73 años, que son los que tengo, estaría borrando toda mi vida. Lo que pasa es que una cosa es la política activa en la primera línea, en la cancha, y otra es en los lugares donde se genera pensamiento. En el Partido Nacional, yo ayer fui a ver cuándo era el escritorio que me iba a tocar en la casa del partido, en el directorio, estuve arreglando mis papeles allí. Yo voy a estar en la parte de formación de jóvenes, y lo voy a hacer con mucho gusto. Entonces, simplemente cambia el modus, la manera de hacerlo. Y en este caso, el del señor Mujica es sustancialmente distinto que el mío, pero Mujica no es mejor que yo por decir que se queda o que se va. Hablando de la comparación, en las elecciones departamentales, ¿qué papel juega usted o no juega? Mire, yo voy pasado mañana voy a un acto en Maldonado. Yo, al igual que todos los dirigentes principales del partido, hemos estado a la orden de los que nos quieran invitar. Cada vez menos los candidatos locales quieren a los candidatos o personalidades nacionales, porque claro, se produce un fenómeno de deseo de captación muy amplio, que en todos los casos, sea candidato frentista, colorado o blanco, aspiran a tener votos de todos lados. El blanco de los frentistas y de los colorados, y así las tres combinaciones. Entonces, a veces la presencia de alguien que viene de la batalla grande puede provocar que alguno no vote. Nunca se va a poder comprobar esto, ¿no? Ajá. Pero es un poco el modus operandi. Al cambiar de fecha, era inevitable que esto pasara. ¿Y para usted es aceptable? ¿Está bien? Pero es lo que dicen las normas, y además es lo que dice el tipo que está jugándose la vida. Y entonces, dice que está jugando la vida, me dice Luis Alberto, no te veo en un rol y no voy. Ajá. Simplemente ahora voy a Maldonado, porque sí, en Maldonado he ido
a un par de actos, pero es donde uno lo solicitan. Entonces me parece que es totalmente voluntario de los candidatos. ¿Cómo evalúa los pasos que está dando el doctor Tabaré Vázquez en este primer mes de gobierno? Yo creo que salió muy hackeado porque es más que notoria la división muy profunda entre, de un lado, el Partido Comunista y el MPP, y del otro lado, digamos, el resto, aunque tampoco es homogéneo, ¿no? Y creo que hay una lucha tremenda. Yo pocas veces había visto... claro, uno mira la superficie, ¿no? La lucha se produce en ámbitos en los que uno no tiene acceso. Pero el agua se mueve, ¿eh? Y se mueve. Y denota que hay allí una terrible lucha en la que el doctor Vázquez jugó muy fuerte eligiendo el gabinete prácticamente de sorpresa, pero no le salió gratis, porque después lo apretaron, después él replica con borrar, llamémosle así, de la agenda muchas cosas que se venían patrocinando. Creo que tiene razón Vázquez. El fondo no sé cómo se llama. Fondo para el Desarrollo. Para el Desarrollo, el Fondes, ahí está. El Fondes era una cosa muy mal organizada. Bueno. Pero se trata de metas o proyectos preferidos por el anterior presidente. Y un anterior presidente que está sentado en el Senado y que tiene una cantidad de legisladores. Entonces, yo lamentablemente para el país auguro una muy fuerte lucha, y más cuando se acerque, que se va a acercar y se acerca el presupuesto, y entonces la otra base de apoyo, porque nosotros vivimos un gobierno político sindical. Aquí antes había cívico-militar, bueno, ahora es cívico-sindical. Acá no se engañen, el poder democrático no está todo en las estructuras. Se ha alienado y se ha achicado el poder democrático. Y entonces cuando la fuerza sindical venga a poner sobre la mesa, que lo va a hacer de una manera mucho más blanda y mucho más amable que lo que haría contra el Partido Nacional. La prueba está que hubo un paro contra un candidato, yo nunca había visto eso. Pero eso muestra lo que es realmente la dirigencia sindical, que no es dirigencia sindical. Está en préstamo del Frente o del Partido Comunista y va y viene. Ahí yo creo que entonces va a haber una pinza sobre el presidente Vázquez, que va a ser el mujiquismo y el comunismo y la sindical, que van a coincidir en plantearle una situación que no va a ser fácil para el presidente. Yo no le arriendo la ganancia al presidente. Puede decir el oyente, sobre todo si es un oyente frente amplista, ¿no está exagerando el doctor Lacalle? ¿No está planteando un escenario excesivamente pesimista, tratando de llevar agua para su molino? ¿Y qué molino? ¿Que le vaya mal al país? Yo nunca estuve en esa. Usted más o menos bastante buen testigo de lo que yo he sido. Yo nunca ni insulté a nadie. Yo nunca insulté a nadie. Ni en la lucha interna partidaria, ni en la lucha nacional. Y nunca le deseé mal a mi país. Al contrario, lo que decía Ortiz, lo que es bueno para el país es bueno para el Partido Nacional. Y entonces, digamos, la otra cara es lo que es malo para el país es malo para el Partido Nacional. Y yo creo que vamos a vivir una circunstancia muy, muy difícil, el presidente. Y a mí no me gusta que al presidente le vaya mal, porque yo vivo acá. Usted tiene, o tenía, un buen vínculo con el doctor Vázquez. Tengo. Desde la época en que fueron electos juntos, ¿no? El mismo día usted fue designado por la ciudadanía presidente de la República y Tabaré Vázquez intendente de Montevideo. Y cuando nos dimos un abrazo, pero es una cosa tan impresionante la juventud de los dos, pero él, que es un año mayor que yo, en ese momento parecía una cruza de Elvis Presley con el flaco Cleanto, una cosa por el estilo, ¿no? Tenía el pelo medio largo así, está de campera, era muy menudito, ahora es un hombre ya más robusto, y cuando nos damos un abrazo en un canal de televisión, el Canal 4, fue impresionante, porque estamos los dos que somos unos niños de pecho, pero él parece mi hijo, aunque es un año mayor. Bueno, desde aquel momento ustedes han tenido varios diálogos. No sé si sigue hoy. ¿Cómo no? Ese intercambio. El que es mano es él. Si yo tuviera un tema gravísimo
que plantearle, estoy seguro que al día siguiente el presidente me recibe. Pero este- el que es mano es él. Y esta inquietud que usted tiene a propósito de cómo le va a ir en su gobierno, a propósito de su cuadro político interno, ¿la ha hablado con él? No, me parece que esos temas son temas propios de los frentistas. No hay un Juan de afuera a decirle, loco, mirá que eso es un tema casero. Yo lo miro como observador político, con alguna experiencia, sabiendo cómo son estas cosas. Y si esto va a ser malo para el país, ojalá que me equivoque. Ojalá, porque yo nunca he contribuido a que las cosas vayan mal. Me parece patético. Un tener que análisis recurrir a eso. parecido a este que recién estaba trazando, escribió el domingo pasado en la columna que usted tiene en el diario El País, que tenía ese tono pesimista que queda de manifiesto en lo Realista, que dice. diría yo, pero bueno, póngale pesimista si quiere. Ahora, termina esa nota de esta manera. Dice, será la pulseada entre Mujica y el presidente la que habrá que observar con atención. Sacar del camino al actual presidente es el sueño del MPP. ¿Qué quiere decir con eso, sacar del camino? ¿Usted Yo creo que pronostica que el MPP quiere qué? ¿Hacer qué con Vázquez? Yo creo que quiere ganarle el tirón interno, es decir, ponerlo en una altura menor para poder prevalecer. No olvidemos que la ecuación acá es una coalición, como toda coalición, siempre es más débil que un partido, ¿no es cierto? Por la heterogeneidad. Está bien, pero entonces de usted sus está hablando de que el MPP querría debilitar a Vázquez. Sí, no, y si No, porque mañana- la expresión sacar del camino es un poco fuerte, da para muchas interpretaciones posibles. Bueno, y si mañana logran que el presidente Vázquez diga, ¿saben qué? Me vuelvo a la medicina, seguramente no les va a desagradar. Pero yo no digo que estén en eso, yo digo que hay una pulseada. En la pulseada uno quiere ganar. Y entonces, estas fuerzas, llamémosle más radicales, o pónganle un nombre usted que es más vaquiano, quieren prevalecer sobre el presidente de la República. A mí me parece que eso es notorio. Ahora, si otros no lo ven así, quizás sea yo que estoy equivocado. Y el último párrafo dice, entre tanto, el que está paralizado y expectante es el país. La seca, más la inflación, más el déficit, más la baja de precios internacionales, más la rigidez del gasto público, más la condición de minoritario del gobierno en su propia bancada, no auguran nada nuevo. Entre tanto, educación, seguridad, salud, siguen agobiando a nuestros compatriotas. Esta es una antigua interpretación que tengo yo de la peculiaridad de un sistema que se dice en gran parte socialista. Vamos a ver si son todos, pero vamos a aceptar que que la coalición frentista es mayoritariamente o predominantemente socialista. Y se da la paradoja, el socialismo propugna un Estado fuerte, ¿no es cierto? Y al final de estos gobiernos en casi todos los países de América y acá también, el Estado en lo que tiene que hacer está peor que nunca. Y en lo que no tiene que hacer, que son las empresas públicas, está rico y fuerte. Y en el Uruguay de hoy, usted mira, el hueco, el núcleo central está ahuecado. Seguridad, salud, educación, defensa, relaciones exteriores, comercio exterior, está mal. Y en ANCAP es una especie de república autónoma y próspera. Pero usted dice, entre tanto, educación, seguridad, salud, siguen agobiando a nuestros compatriotas. Sin embargo, nuestros compatriotas, esa es la expresión que usa usted, acaban de confirmar al Frente Amplio en el gobierno y por 50%, con mayoría parlamentaria propia, etcétera. ¿Cómo se entiende ese agobio y ese voto? ¿Y usted cree que yo, porque hayan votado 50% del frentista, tengo que cambiar mi percepción de la realidad? No, pero mi Entonces, pregunta... ¿qué hubiera hecho? No, pero mi pregunta es no se ataje. su interpretación. ¿Por qué? El Partido Nacional ¿Por qué se da ese resultado electoral? El Partido Nacional estuvo 93 años fuera del gobierno. O sea que en su teoría teníamos que haber dicho, no, si la gente sigue votando, vamos a hacernos colorados o a borrarnos. No, yo no digo eso. ¿Cómo no? No, lo que yo digo es que usted dice que la gente está agobiada por Sí, esos señor. problemas. Y vaya y pregunte. ¿Y por qué vota lo que...? Por suerte, yo no sé por qué votan. Yo no soy totalitario. Ante la urna somos todos totalmente independientes. Y si a alguno le gusta patear contra el clavo, tiene todo el derecho de patear contra el clavo. Porque ahora uno escucha a los sindicalistas y a Astori y resulta que está todo mal. El cuento de Astori es la tercera vez que nos hacen el cuento de Astori. Primero ministro para ganar,
Después vicepresidente a cargo de la economía, silencioso, que no abrió la boca, lo tuve enfrente durante 5 años. Y ahora dice, no, las cosas están mucho más mal de lo que creíamos. ¿Y dónde estaba él entonces? ¿En Belén con los pastores? No, para un poco. Doctor Luis Alberto Lacalle, gracias por acompañarnos esta mañana en Perspectiva. No, gracias por el honor de ser uno de los primeros. Hemos pasado tan buenos ratos con usted y con su manera de experiencia el periodismo. A veces nos calentamos un poquito, a veces lo hacemos calentar, porque lo hemos hecho calentar también por suerte. Así que ha sido recíproco. Muchas gracias por la hospitalidad. Hasta la próxima.